Continuando con el curso de corrosión y protección catódica, vamos a ingresar a lo que son las leyes y los principios de la electricidad. Vamos a ver primeramente qué es el átomo. El átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Acá podemos ver y apreciar el gráfico o la estructura de un átomo. Está compuesto, nos dice, por un núcleo donde se encuentran otras partículas, como los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones sin carga. Alrededor del núcleo giran órbitas de electrones que tienen carga negativa. Más o menos también se lo asemeja, ¿no?, a los átomos como al sistema solar, ¿no? Protones, por lo que el átomo se encuentra equilibrado eléctricamente. La electricidad tiene su origen en el movimiento de la pequeña partícula llamada electrón. Como vimos, forma parte del átomo. Bueno, entonces aquí vemos que la electricidad va a llegar a ser el movimiento de estos electrones que podemos ver en el gráfico. También tenemos que tener en claro que el átomo es eléctricamente neutro, porque tiene la misma cantidad de cargas negativas como positivas. Ionización. El átomo puede tener muchos electrones situados en órbitas que giran alrededor del núcleo. Hay fenómenos que consiguen arrancar electrones de las órbitas externas del átomo, quedando entonces deficitario de cargas negativas. El átomo se convierte así en un ion positivo o catión. Si un átomo adquiere electrones, su carga eléctrica neta se vuelve negativa, y dice que el átomo es un ion negativo o anión. El proceso mediante el cual los átomos adquieren o pierden electrones recibe el nombre de ionización. Acá podemos ver cómo el sodio, que tenía 11 electrones y 11 protones, cuando pierde un electrón, llega a tener simplemente 10 electrones y 11 protones, por tanto llega a estar o a volverse un ion positivo de sodio, un catión sodio. Materiales conductores y aislantes. No todos los átomos tienen la misma facilidad para desprender electrones de sus órbitas y originar una corriente eléctrica. Hay cuerpos como los metales, cobre, plata, hierro, etc., donde los electrones fluyen con facilidad, mientras que otros materiales o caucho encuentran mucha dificultad. En resumen, los materiales que son buenos conductores de electricidad son aquellos cuyos átomos tienen electrones libres. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que cuando dos cargas eléctricas están cercas, surgen fuerzas de atracción y repulsión, de forma que se cumple: cargas eléctricas de distinto signo se atraen. Cargas eléctricas de igual signo se repelen, como vemos en estos gráficos. Acá también tenemos representado lo que es la ley de Coulomb en su fórmula, ¿no?, que nos dice que es el producto de las cargas dividido entre el cuadrado de su radio de distancia. Teniendo en cuenta que los electrones no tienen carga eléctrica negativa y que los materiales conductores se caracterizan por tener electrones libres, si se pone una carga positiva en un extremo de un hilo conductor, generalmente de cobre, y una carga negativa en el otro extremo, los electrones libres del hilo de cobre serán atraídos prácticamente sin resistencia por la carga eléctrica positiva exterior, a la vez que serán rechazados por la carga negativa exterior. En la siguiente figura podemos apreciar un ejemplo gráfico de lo que acabamos de decir, que los electrones van a abandonar el polo negativo de la fuente y van a ir en sentido del polo positivo.
La electricidad o corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones desde una carga negativa hacia una carga positiva. Es lo que como vimos en el ejemplo anterior. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica puede definirse como el flujo de electrones. Así también puede ser definida como la velocidad de flujo de cargas medida en amperes. ¿Qué es el amperio? El amperio es la unidad de corriente más común. Es igual a una velocidad de flujo de carga de 1 coulomb por segundo. El coulomb es la unidad de carga transportada por 6.24 por 10 a la 18 electrones. Por favor, esto hay que tenerlo en cuenta. Es 6.24 por 10 a la 18 electrones. El amperio se le puede simbolizar entonces como 1 coulomb sobre segundo. Generalmente la corriente se abrevia como amperes, miliamperes o microamperes. En corrosión se utilizan las tres unidades comúnmente. A continuación se define su relación. Nos dice que un ampere es igual a 1000 miliamperios, 0,1 ampere es igual a 100 miliamperios, 0.01 ampere es igual a 10 miliamperios, ¿no? Y así sucesivamente, que son factores de conversión. En resumen, la corriente será el flujo de electrones. Su unidad de medición será el amperio. El símbolo que se utiliza es la I. Este símbolo se usa en la fórmula de ley de Ohm, ¿no? Que también se lo conoce como intensidad de corriente, por eso es I. Y es comparable con el flujo de gas o líquido en una tubería. Voltaje. Se conoce como voltaje, diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica a la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados. También se entiende como el trabajo por unidad de carga eléctrica que se ejerce sobre una partícula en un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. El voltaje es la energía que hace que las cargas se muevan. Esta fuerza se mide en voltios, milivoltios y microvoltios. En el área de corrosión se utilizan estas tres unidades. A continuación se definen sus relaciones, ¿no? Tenemos que un voltio es 1000 milivoltios, 0.1 voltio es 100 milivoltios y así sucesivamente. Voltaje. En resumen, el voltaje es la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz, la capacidad de realizar trabajo. Su unidad de medida es el voltio, su símbolo es EV y es comparable con la presión de un sistema de gas o de líquido. En muchas mediciones de protección catódica se utilizan voltajes, por ejemplo para la medición de potencial tubo-suelo, caídas de voltaje o caídas de voltaje a través de resistencias a lo largo de la tubería, salida de un rectificador de protección catódica. Resistencia eléctrica. La resistencia es la oposición que encuentra una carga eléctrica al moverse a través de un material. El ohmio es la unidad que se usa comúnmente en las mediciones de resistencia y es la resistencia de un conductor cuando un voltaje de 1 voltio produce un flujo de corriente de 1 ampere a lo largo del conductor. La resistencia también puede ser en miliohms o en megaohms. Los símbolos de resistencia más comúnmente son R minúscula y la letra omega, ¿no? En resumen, la resistencia es la oposición al flujo de corriente. Su unidad de medida es el ohmio, su símbolo es R y es comparable con una placa de orificio o la limitación dada por el diámetro interno de la tubería. La resistencia es importante en factores como dispersores de protección catódica, resistencia de una estructura al electrolito y la resistencia lineal de una estructura larga, como por ejemplo una tubería. Vamos a ver más adelante
se realiza el cálculo de la resistencia del conductor, se realiza el cálculo de la resistencia del lecho anódico o el lecho dispersor. Resistividad eléctrica. Resistividad eléctrica. La resistividad es la resistencia de un conductor de una unidad de longitud y una unidad de área transversal. El símbolo utilizado para resistividad es ρ. La resistividad es constante para un material dado y se calcula mediante la siguiente fórmula. ρ es igual a la resistencia del material como tal por el área transversal dividido entre su longitud. Cada material tiene como una propiedad suya una resistividad. Por ejemplo, en esta tabla podemos verificar que el aluminio, el carbón, el cobre y el hierro en sí, la mayor parte de los presentan baja resistividad. Si se conoce la resistividad de un material, la resistencia de un conductor, por ejemplo un cable o una tubería de longitud y área transversal conocidas, se puede calcular a partir de la resistencia de ese sólido será igual a su resistividad por la longitud del sólido dividido entre el área transversal del mismo. Resistividad eléctrica. La unidad que se usa comúnmente para medir la resistividad de un electrolito es ohm-centímetro. Se la puede medir como se hizo anteriormente, sin embargo, dado que los electrolitos generalmente no tienen dimensiones fijas, la tierra o un volumen determinado de agua, por ejemplo, generalmente la resistividad se define como la resistencia entre dos caras paralelas de un cubo de 1 centímetro por lado. Las resistividades de los electrolitos varían mucho. Algunos tienen resistividades tan bajas como 30 ohm centímetro y otros pueden llegar a resistividades hasta 500.000 ohm centímetro. La resistividad de un electrolito es un factor importante a la hora de evaluar la corrosión de un medio y diseñar un sistema de protección catódica. En capítulos más adelante vamos a poder conocer el cómo medir. Normalmente la resistividad se lo mide en el campo a través de un fluorómetro. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es el trabajo efectuado al desplazar las cargas eléctricas por unidad de tiempo. El vatio es la unidad de la potencia y se representa por la letra W. Al igual que ocurre con las resistencias, su valor dependerá del voltaje a que está sometido un determinado consumo y la intensidad que lo atraviesa. Su fórmula es potencia igual a voltaje por corriente. También puede ser potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia. Bueno, ahora entramos a lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación entre el cociente entre el voltaje y la corriente. La ley establece que un voltio creará una corriente de 1 ampere en un circuito con un ohmio de resistencia. La ley de Ohm puede expresarse de las siguientes maneras. Acá podemos ver la fórmula clásica de la fórmula o el triángulo clásico que se muestra en lo que representa la ley de Ohm, donde muchas personas realizan la siguiente memotecnia, tapan, por decirles, la variable B y se fijan que voltaje va a ser igual a resistencia por corriente, o tapan la variable corriente y se fijan que corriente va a ser voltaje sobre resistencia. Cabe destacar aquí que en la ley de Ohm hay que manejar las unidades de 1 voltio, 1 ohm o 1 ampere. No está bien que se maneje, por decirles, a un lado de la igualdad milivoltios y al otro lado amperes, o a un lado miliamperes y al otro lado voltios. Ejemplo de la ley de Ohm. Observe el circuito de la figura. Se conecta una batería a través de una resistencia conocida. ¿Cuál será el flujo de corriente? Para saber cuál es el flujo basta con aplicar la ley de Ohm, que nos decía
que si quieres conocer la corriente, bastaba con tapar la corriente y va a ser el voltaje sobre la resistencia. Entonces, el voltaje habíamos dicho en diapositivas anteriores que se puede simbolizar por la letra B o por la letra E, y la resistencia con R. Entonces se hace esta relación y aquí podemos encontrar que la corriente que circula en el circuito mostrado es de 0.001 amperes. De la misma forma, si sabemos que la corriente es de 1 miliampere y el voltaje de 1 voltio, podemos encontrar su resistencia. La resistencia no va a ser más que la relación entre voltaje y corriente. Entonces el voltaje es de 1 voltio, la corriente debe estar en amperes, no puede estar en miliamperes o no debe estar en miliamperes. Entonces la resistencia es de 1000 ohms. Obsérvese que hemos tenido que convertir 1 miliampere en 0.01 ampere para poder usar la ley de Ohm, ya que el voltaje está expresado en voltios y no en milivoltios. Esa es la condición al utilizar esta ley. Leyes de Kirchhoff. Dentro de las leyes de Kirchhoff tenemos la ley de voltaje. Esta establece que la suma de los voltajes de las fuentes dentro de una porción cerrada de circuito es igual a la suma de las caídas de potencial a través de las resistencias en esta porción. Es decir, acá tenemos dos fuentes en series. Entonces cuando están en serie se debe sumar. 12 más 12 nos va a dar 24 voltios. Y lo que nos quiere decir la ley de Kirchhoff es que la caída de voltaje en sus resistencias en un circuito cerrado debe darte el mismo voltaje que de la fuente, que el proporcionado por el circuito. Entonces aquí podemos observar efectivamente que cae 8 voltios en cada resistencia, haciendo esta suma igual que el voltaje total. Continuando con las leyes de Kirchhoff, vamos a revisar la ley de corriente. Esta ley establece que desde un punto determinado del circuito sale la misma cantidad de corriente que la que entra al mismo punto. En particular, es particularmente útil para analizar circuitos en paralelo y trazar el flujo de corriente en redes complejas. Como podemos ver en el gráfico, si entra 6 amperes por un lado, van a salir 6 amperes por el otro. Es decir, si entra 6 amperes por este lado, si aquí sale 2, aquí 3 y aquí 1, la suma de las tres salidas debe darte al total de la entrada. Circuitos en serie. En un circuito en serie, la misma corriente circula por un solo camino consecutivo y continuo desde la fuente de voltaje a través de las diversas cargas. La corriente que va a circular por un circuito que tenga resistencias en serie va a ser la misma corriente que circula en la resistencia R1, va a ser la misma corriente que circula en la resistencia R2 y va a ser la misma que circula en la resistencia R3. ¿Qué características tiene este tipo de circuitos? Dice, la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. Eso es lo que acabamos de decir. Las distintas caídas de potencial pueden ser todas diferentes, dependiendo del valor de cada resistencia, pero su sumatoria debe ser equivalente al voltaje de la fuente. Es una ley de Kirchhoff, ¿no? La primera ley de voltajes que habíamos visto en diapositivas anteriores. La resistencia total de un circuito en serie equivale a la sumatoria de las resistencias individuales. Bueno, si sumamos R1, R2 y R3, nos va a dar la resistencia total del circuito, o la resistencia equivalente. Acá en este circuito podemos apreciar que tenemos dos fuentes y tres resistencias. Las fuentes están en serie, entonces debemos sumar el valor de la fuente. Y nos dice que cada fuente vale 5 voltios, entonces la suma será 10 voltios. Habíamos dicho que las resistencias, cuando se encuentran en serie, la resistencia equivalente es la suma de todas ellas. Entonces aquí podemos encontrar que la resistencia total o equivalente es igual a 5 ohmios, que va a ser el R1, más 3 ohmios, que es el R2, más 2 ohmios, que es el R3, y esto nos da un total de 10 ohmios. Utilizando la ley de Ohm,
podemos ver que el voltaje total es 10 voltios sobre la resistencia total, que es 10 ohms, entonces nos da un total de 1 ampere. Entonces acá nos dice que la corriente de 1, corriente de I2 y la corriente I3 es la misma, y que la corriente total es igual a cada una de ellas. Entonces la corriente total de este circuito va a ser 1 ampere. Su resistencia total va a ser la suma de ellas, que es 10 ohms. La caída IR total es 10 voltios. Acá podemos ver la caída que existe en cada resistencia. En una va a haber 5 voltios, en la segunda va a haber 3 voltios y en la resistencia de 3 va a haber 2 voltios. 5 más 3 más 2 van a ser los 10 voltios. Bueno, acá nos quiere decir que si utilizas la corriente total y la resistencia total, igual te tiene que dar el valor de 10 voltios. Circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, la corriente se divide en varias ramas distintas. Cada rama puede tener una resistencia diferente. Por lo tanto, la corriente que circula cada rama puede ser diferente. La caída de voltaje a través de cada elemento o a través de la fuente es la misma en todo el circuito, siempre que exista más de un camino que la corriente pueda tomar dentro de un circuito. Se trata de un circuito en paralelo. La rama es la misma y es equivalente al voltaje de la fuente. La corriente total que circula hacia y desde el punto de intersección entre las ramas equivale a la sumatoria de las corrientes de cada rama. Es la ley de corriente de Kirchhoff que habíamos visto en anteriores diapositivas. La resistencia total equivalente es igual al recíproco de la suma de los valores recíprocos de las resistencias individuales. En las siguientes diapositivas vamos a entender un poco más esto. La resistencia total equivalente siempre es menor que la menor resistencia del circuito. Eso también lo vamos a comprobar con el siguiente ejemplo. En este ejemplo podemos ver que tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo con la fuente. Entonces aquí nos dice que la corriente total va a ser igual a la corriente I1, a la corriente I2 y a la corriente I3. Entonces nos dice el voltaje total va a ser igual a la caída de tensión en esta resistencia, que va a ser I por R, I1 por R1, lo mismo acá, I2 por R2 y aquí por I3 por R3. Y la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre el recíproco de cada una de sus resistencias. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Del circuito son una fuente de alimentación de 20 voltios, una resistencia de 1 de 5 ohmios, una resistencia de 2 de 4 ohmios, una resistencia una resistencia de 3 de 2 ohmios. Acá nos dice que la caída de tensión en cada uno de las resistencias es la misma, es igual a 20 voltios. Y aquí estoy despejando de estas relaciones, o estoy utilizando esta relación para poder encontrar la corriente. El voltaje, nos habíamos dicho que en todos los puntos va a ser el mismo, que es 20 voltios, sobre las diferentes resistencias, R1, R2 y R3. De esta forma se encuentra la corriente que circula por cada uno de los ramales. Por tanto, la corriente total, habíamos dicho que va a ser la suma de cada una de ellas. Va a ser 4 más 5 más 10, que nos da igual a 19 amperes de corriente total. Entonces aquí podemos distinguir que el I total es igual a 19 amperes. Ahora analicemos la resistencia del circuito total. A través de esta relación y sustituyendo valores, tenemos que la resistencia total en un circuito paralelo, en este circuito paralelo, es de 1,05 ohms. La corriente total va a ser igual a 20 volts dividido entre la resistencia encontrada. La resistencia total encontrada, o la resistencia equivalente. Y esto nos da igual a 19,05 amperes. Corriente continua. La corriente continua circula en una única dirección. Es producida por una batería y tiene apariencia de una línea recta al mirarla con un osciloscopio.
Entonces aquí podemos ver el voltaje versus el tiempo. Corriente alterna, AC. La corriente alterna, como la que usamos en nuestras casas y edificios, invierte su dirección en forma cíclica. En Cochabamba 100 veces por segundo. Un ciclo completo se cumple cada 50avas partes de segundo. La palabra Hertz se usa para representar un ciclo. Así que al hablar de corriente alterna, hablamos de corriente a 50 Hz. Tiene esta forma de onda sinusoidal. No es recta como habíamos visto en el anterior gráfico. En el gráfico de voltaje o corriente versus el tiempo. Para apreciar de mejor forma las características que tienen las ondas en corriente alterna. Podemos ver aquí que un ciclo periodo es el tiempo que tarda en realizar una vuelta completa. En cambio, lo que es la frecuencia es el número de ciclos que realiza la onda en un segundo. Rectificación de corriente alterna. La corriente continua rectificada mantiene un polo de Ripple, así que no es igual a la corriente continua pura originada en una batería. La figura siguiente muestra una onda de corriente alterna rectificada. Acá podemos ver en el gráfico, normalmente los equipos de protección catódica o los que rectifican la corriente, rectifican de esta forma. Es una rectificación de onda completa, pero como podrán ver, no es una línea constante.